Con la ayuda del Señor, entonces, quiero dar un pequeño repaso acerca de el significado de las 7 iglesias y también el periodo que marca según el panorama profético de Dios. Éfeso, este periodo empieza desde el nacimiento de Cristo hasta el año 100. Su nombre significa la deseable. Era la iglesia apostólica y la iglesia que todo lo hacía con amor. Pero el Señor le hace un reproche y le dice que has dejado tu primer amor y por tanto es necesario el arrepentimiento. Creemos, hermano, que solo el arrepentimiento es dirigido solo para los que no se han arrepentido, a los que no se han convertido al evangelio. Pero no, hermano, el arrepentimiento también es motivado por una falta que se hace hacia Dios, y ahí es donde tenemos que tener un reencuentro con Dios. Amén. Es el propósito de Dios, hermano, que estemos a paz con Dios. Dios nos llamó, hermano, a que en algunas situaciones nos asinceremos o seamos sinceros delante de Dios, porque Él es el que conoce todo. ¿Cierto, hermanos? Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, ¿a quién tenemos que dar cuenta? A Dios. Hablaba con alguien y le decía a esta persona, le decía que Dios siempre sacará a la luz la verdad o también las cosas malas que se hacen. ¿Cierto, hermanos? Y por más que el hombre trate de esconderlas, el Señor siempre las sacará a la luz. Segundo, Esmirna. Este periodo comienza en el año 100 después de Cristo, finalizando la era apostólica, o sea, la era de los apóstoles, hasta el año 313 después de Cristo. En el año 300 hacia adelante comienzan unas situaciones que ahora les voy a decir. Su nombre significa mirra, perfume, olor fragante. Era la iglesia mártir, la iglesia de las grandes persecuciones. Pérgamo, periodo que empieza en el año 314 y finaliza la era de las grandes persecuciones hasta el año 476. Su nombre significa matrimonio o casamiento. La iglesia entonces representa el inicio del paganismo y aprende a adaptarse o tiene una adaptabilidad con el mundo y con las cosas mundanas. Escúchenme bien. Un emperador, Constantino, fue un emperador que se casó con una mujer judía, y de estas dos mezclas, hermano, hace una mezcla. Por eso se llama Pérgamo, matrimonio o casamiento, hermano, porque se une lo judío con lo pagano. Estaba estudiando, hermano, que los romanos tenían dioses y su ideología, el mayor de los dioses era Júpiter. Esta era la deidad suprema.
y de ahí entonces se desprendían otros dioses, y habían hombres semidioses también que caminaban en la tierra. Esta fusión nace en un concilio que se llama el Concilio de Trenton en el año 325 o 335. En ese periodo, hermano, se hacen fusiones como la religión católica romana, Iglesia Católica Apostólica y Romana. La palabra apostólico es que están en el seguimiento de ¿qué? De los apóstoles. La iglesia nunca deja de ser universal, ¿cierto? La palabra católico, ¿qué significa? Universal. O sea que no enmarca simplemente un credo. O sea que nosotros como iglesia somos universales, somos católicos. Pero no nacemos en Roma, sino que nuestra enseñanza doctrinal nace en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso está en Efesios 2:20. Hermano, cuando alguien le diga a usted, hermano, ¿dónde nace su religión? ¿Dónde nace su evangelio? Hermano, le tenemos que decir que nace en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. En otras palabras, siendo, hermano, por encima de todas las cosas, Jesucristo, a quien adoramos por los siglos de los siglos. Amén. En esta fusión entonces, hermano, se fusionan los dioses paganos y la ideología, hermano, de la unicidad. Y entonces enmarcan sus dioses, y ahí entonces se forma el bautismo para los niños, la transustanciación, que es realizar una misa. Misa significa sacrificio continuo, y ellos están haciendo un sacrificio continuo ahí todos los días. Ahí también entonces nace la hostia, de lo cual en algún momento vamos a tener un estudio más avanzado para mirar, hermano, todo esto. Vamos a mirar el mundo pagano. ¿Qué es el mundo pagano? Esta iglesia era una iglesia mártir de grandes persecuciones, pero tuvo una adaptabilidad con el mundo. Y por eso, hermano, la palabra del Señor dice que nosotros no nos podemos unir ¿en qué? En yugo desigual. Hermano, nosotros no nos podemos unir. En Deuteronomio, la palabra del Señor dice que es un pecado, es un delito unirnos o mezclarnos con otras sectas o denominaciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso que quiere que nosotros andemos en esta palabra de Dios. No nos podemos desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Ojo, hermano, que por ahí andan muchos, de los cuales, Filipenses 3:18, por ahí andan muchos de los cuales, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. O sea que su doctrina va a ser su vergüenza, porque en la revelación de Dios, hermano, aunque ellos hablaron la palabra y predicaron, el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque su doctrina no estaba acorde a la palabra del Señor.
Por eso, hermano, nosotros no nos podemos tener alianzas, hermano. Y aquí les voy a decir, tanto a los jóvenes como a las personas adultas, que pensamos, hermano, que otras denominaciones, no, es que esa iglesia es lo mismo, yo voy y asisto y comparto. No, señor, ojo con eso, hermano, que en algún momento de allá usted puede salir contaminado. Contaminado. Una cosa es escuchar, y la Biblia dice: retener y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, que cuida a su iglesia, que cela, hermano, a su iglesia, a nosotros, hermano. La iglesia de Tiatira empieza o enmarca en el periodo de el 476, representando un triunfo total del papado y de las doctrinas diversas que hay en esta iglesia, hasta el año 1453 después de la muerte de Cristo. Su nombre significa sacrificio continuo. Se le ha llamado la iglesia de la era medieval. También entonces, también es un romanismo mezclado con el cristianismo y con las sectas paganas. Ahí entonces nace, viene de ahí entonces, viene también lo que se llama el pensamiento gnóstico. Empieza doctrinas diversas, pero, hermano, también hay un periodo aquí, un periodo un periodo que lo llaman la época del oscurantismo. ¿Por qué? Porque todo giraba alrededor de un Dios con D mayúscula, que era la religión, pero no era enmarcado al Dios supremo. ¿Por qué? Hermano, los reyes, los gobernantes, todos ellos tenían que doblegarse ante la iglesia de ese momento. Pero hubieron hombres como Carlos IV, perdón, que se separó de la iglesia católica y formó su propia iglesia, llamándola iglesia episcopal, presbiteriana. Esta iglesia, perdón, anglicana. Esta iglesia anglicana nace como una separación de este hombre que hace un divorcio y se casa nuevamente con una mujer que quería, haciendo él una nueva religión que se llama la iglesia anglicana, que todavía funciona. Sardis, periodo que empieza en el año de 1453, cuando cayó Constantinopla y vino el periodo de la Reforma. El periodo de la Reforma hasta el año de 1800 después de Cristo. Su significado significa remanente. Se le conoce como la iglesia de la Reforma. ¿Por qué? Porque en este periodo se levantaron hombres como ¿quién? Como Martín Lutero, Calvino, Zwinglio y diferentes expositores que defendieron, hermano, defendieron la palabra del Señor y se hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque vieron, hermano, la naturaleza y, hermano, las riquezas que se llevaban allá al Vaticano y cómo llevaban esas monedas, y decían que cada moneda que caía en ese cofre, inmediatamente las almas salían del purgatorio y quedaban libres. Tristemente, hermano,
todavía hoy se hace esto. Se llama misas de ¿qué? La misa de los muertos. Esa misa de los muertos para tratar de sacar las personas del purgatorio, de ese lugar de tormento. Pero gracias a Dios que hay un remanente, hermano, que sabe adorar al Dios Todopoderoso, y entendemos que Dios es uno y uno su nombre. La iglesia de Filadelfia, periodo que empieza en el año de 1800, finalizando la reforma, hasta la era presente. Empieza la iglesia de las misiones y también entonces de la era del avivamiento. En el año de 1800 nacen diferentes expositores y se van a Europa, se van a diferentes lugares predicando, hermano, el evangelio, como Charles Spurgeon, un expositor, un gran predicador, un gran hombre de Dios. También entonces en este periodo comienza un avivamiento en medio de las iglesias protestantes, y ahora entonces se aviva la palabra del Señor. La Odisea es un periodo que comienza aproximadamente en el año de 1900 hasta el levantamiento o arrebatamiento de la iglesia. Les decía a ustedes que no se puede decir rapto, no es una palabra teológica, no es una palabra teológica bien utilizada. ¿Por qué? Porque rapto significa robar. Es como cuando el significado etimológico de esa palabra significa como una ave o un águila que viene y toma su presa. El Señor jamás va a raptar la iglesia, jamás la va a tomar, hermano, para arrancarla, hermano, no, Señor. Él va a tomar a su pueblo en un ¿qué? Arrebatamiento. El uno será tomado y el otro será dejado. Iglesia del Señor, velemos pues, porque no sabemos el día ni la hora. Y créame, hermano, que en este periodo hay una iglesia fiel, porque la palabra Filadelfia significa los derechos del pueblo. La iglesia mundana, una iglesia, hermano, que ni es fría ni es caliente, por lo cual el Señor la vomitará de su boca. Está mirando en un estudio que la iglesia de la Odisea también era una iglesia, perdón, la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal. Era la iglesia del verdadero avivamiento en medio de todos los tiempos. La Odisea significa los derechos del pueblo. En este periodo, tristemente, hay una manera en la cual el Señor está llamando a la iglesia para que vivamos ¿qué? Para que vivamos ¿qué? Bien, que no seamos, hermano, no seamos fríos ni tibios. Los términos medios no existen en la Biblia. Y escúchenme bien, que hay veces uno le pregunta a los hermanos: hermano, ¿cómo está? Ahí más o menos. Recuerde que ese término no existe en Dios. O estamos bien o estamos mal. O estamos caminando con Dios o estamos caminando, ya sabe con quién. O entra por la puerta estrecha o entra por la puerta espaciosa. O anda con el Señor o anda con el diablo. O es hijo de Dios
¿O es hijo de quién? Hermano, pero usted ¿por qué me dice así? Sí, hermano, porque en Dios no existe. La iglesia de la Odisea, ellos tenían unos acueductos y tomaban aguas naturales, termales, y los que tomaban estas aguas termales las tomaban y les producían ganas de vomitar. Un agua, hermano, debe ser un agua caliente o un agua fría que se necesita para poder saciar la sed. Por eso el Señor dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tristemente, entonces, esta iglesia se sentía, hermanos y hermanas, se dice que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera tengo necesidad. Desafortunadamente, hermano, ahora ya no nos persiguen, ¿sí o no? Ya no nos tiran a los circos romanos, ya no nos tiran piedra, ya no nos cierran las iglesias, porque, hermano, esta iglesia el significado es los derechos del pueblo. Tenemos derecho. Los artículos de la Constitución Nacional, hermano, nos protege aquí y en cualquier territorio del mundo, hermano. Hay artículos que nos protegen. Pero desafortunadamente, hermano, decimos que estamos bien, que no necesitamos nada, pero el Señor sabe, hermano, que eres un desventurado. Dice: miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, esta gente producía un colirio, que era un ungüento para echarse en los ojos, y el Señor dice: no es ese ungüento, es el ungüento de Dios, para que usted vea, o para que nosotros veamos, hermano, el alcance y la dimensión del pecado, ¿cierto? Para que podamos tener discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Es poder, hermano, percibir los ataques, las fábulas y todo aquello que viene en contra de la iglesia, y así poder protegernos con el escudo de la fe. Mire, yo le voy a contar una experiencia, y mi esposa está aquí testigo de esto. En algún momento me fui para el centro con mi esposa y una prima mía que es esposa de pastor, y nos fuimos a comprar unas cosas, y a alguien se le cayó. Yo vi cuando a un lotero se le cayó la lotería. Entonces, mire, hermano, lo importante de tener el discernimiento de espíritu. Entonces le cayó la lotería y yo la recogí. Señor, vea, se le cayó la lotería. Y me dijo: ay, hombre, qué bendición, venga para allí, para hacerle un chance, hermano, que usted es una persona muy buena. Le dije: no, señor, yo no juego chance. Hermano, cuando de un momento a otro yo vi como esa lotería envejecida, yo dije: esto me van a hacer una trampa. Y le dije: usted es un ladrón, y este también son un ladrón, y los vamos a capturar. Y salieron corriendo. Hermano, yo iba a saber, hermano, que habían como 3 ladrones ahí y que me iban a robar. Pero el Señor me dio ese discernimiento para entender las acciones del diablo. Hermano, también se cuenta de que en algún momento iban a atacar una jovencita. Eso fue por allá por Manrique.
Ella tomó un taxi y cuando más abajo se hizo, el hombre paró y se le hizo una persona a la mano derecha y a la izquierda, o sea que la dejaron en el medio. Y el taxista le dijo: cállese porque la vamos a violar. ¿Sabe qué, hermano? Esta jovencita lo único que hizo fue invocar el nombre de Jesús y hablar, hermano, y en ese taxi comenzó a hablar en lenguas. Y hermano, cuentan que al momento este taxista y las personas, los dos que estaban al lado, hermano, este hombre frenó y de emergencia y comenzó a gritar y a decir: yo no le hice nada. Yo tampoco le hice nada. Mire, esa niña está chorreando sangre. Yo no le hice nada. Hermano, la jovencita no tenía nada, pero estaba cubierta con la sangre de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer a cada uno de nosotros: cubrirnos, hermano, con su presencia, llenarnos de su poder cada día y a cada momento, para que podamos continuar la carrera que tenemos por delante. Ojo, hermano, que el diablo está como león, ¿qué? Rugiente, mirando a quién devorar. Veamos la exhortación de cada una de las iglesias que Dios le hace, porque en un sentido exhortativo Dios le habla a través de los tiempos para que ella pueda discernir, y también aplicándolo en un sentido espiritual, nosotros también podamos corregirnos a través de la exhortación de Dios y mirar, hermano, que la exhortación no es un regaño, no es un repelo. En algunos momentos las personas, cuando se le habla de corrección, ¿qué hacen? Se enojan. Mire, cuando yo le digo a una persona: mire, ay, tan bonito como cantó, hermano, mire, tan bonito como toca, y bueno, ay, hermano, pero yo sé otros tonos, yo sé cantar, tengo manera de cantar en tercera, en segunda, en cuarta, no sé, hermano, ¿cierto? Pero escúchenme bien: cuando a una persona se le exhorta, la persona cree que la exhortación es una manera para derrumbar a esa persona. ¿Qué dicen ustedes? No. En la palabra hay un triple propósito, según lo que dice Corintios. La primera es la edificación, la segunda es la exhortación y la tercera es la consolación. Cuando Dios nos exhorta es para corregirnos, pero luego, hermano, viene la consolación, o sea que Dios también nos consuela para darnos a nosotros a entender que tenemos que seguir adelante. La primera exhortación a la iglesia de Éfeso está en Apocalipsis 2:4 y dice: hermano, has dejado tu primer amor, por lo cual arrepiéntete. Hermano, es importante no dejar el gozo del Señor. Hermano, no olvidar los principios de Dios. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras primeras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermano, Dios exhorta a la iglesia de no dejar ese primer amor, de orar, de leer la palabra, de ayunar, de buscar la presencia del Señor, de sentir el gozo del Señor. Por eso, hermano, cuando David perdió el gozo del Señor, ¿qué le dice al Señor? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación.
Porque el gozo del Señor es un estado espiritual, hermano. Y en algunos momentos la gente dice: ay, este hombre tan fanático. No, 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 no es fanatismo. Los fanáticos están, como dice el hermano Freddy, allá enloquecidos por un partido de fútbol. Mire, hoy están simplemente entrenando, porque el partido es el sábado. Y se enloquecieron, hermano, para ver a sus jugadores, hermano, hacer el entrenamiento. Imagínense cómo será cuando lleguen allá. La gente se desborda, se desvive, hermano. Yo veía esta tarde y hacían así a la camisa. Miren, así. Hermano, qué bueno que nosotros tuviéramos ese amor por las cosas de Dios, así como lo hace esa gente allá afuera, que están enloquecidos y no le importa nada, hermano. No le importa, hermano, trasnochar, que caiga lluvia. No, Señor, ellos se van porque están enamorados o apasionados por un ideal. Ahora, los musulmanes y esta gente en el mundo árabe, ¿qué hace? No les importa morir, porque ellos saben que si mueren, es su ideología, inmediatamente se van para el cielo. Y hermano, esta semana hubo un hombre que se inmoló y mató más de 50 personas. No le importa nada, pero está, hermano, digamos, como un robot, hermano, como una persona que no le importa trascender, hacer lo que sea. Hermano, nosotros no vamos a llegar a tal fanatismo. Nosotros somos adoradores de Dios, hermano, y no podemos dejar este primer amor. Debemos seguir hacia adelante, hermano, con paciencia, con gozo, porque el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. La iglesia, la exhortación a la iglesia de Esmirna, dice: los que se dicen ser judíos y no lo son. También yo quiero decirles, hermano, aplicándolo en esto en un sentido no desde el punto de vista judío, sino desde el punto de vista cristiano. Los que dicen ser cristianos y no lo son. Tristemente, hermano, eso pasa por allá afuera, ¿cierto? Pero que no pase aquí. Hay gente que se consagra aquí en la iglesia, y allá afuera, tristemente, no son. Esa es una exhortación de Dios, hermano, permanecer en Dios, luchar por esta salvación tan grande. A los jóvenes, a las hermanas, a los adultos, a los matrimonios, hermano, hay que perseverar hasta el fin. El propósito de Dios es que nosotros edifiquemos un templo, y ese templo somos nosotros, para que andemos en vida nueva. Qué triste, hermano, que usted se haya bautizado para vivir una vida igual o peor que la de allá afuera. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque el sentido espiritual es que seguir, proseguir hacia la meta. Hermano, luchar y batallar por esta salvación tan grande. En Apocalipsis 2, el verso 14 y el verso 15 exhorta a la iglesia de Pérgamo y le dice: los que retienen la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Hermano, ¿qué significa esto? Una expresión
El nombre Nicolaos, del nombre, viene entonces del nombre profeta adivino, que provocó, según algunas interpretaciones judías, la desviación moral y religiosa de Israel, que pervirtió a algunos a comer de las ofrendas de los ídolos y hizo pecar en fornicación. Eso está registrado en Números 25:19, también en Números 31:16 y en Josué 13:22. En el sentido de los nicolaitas, sería un sinónimo de personas que pervierten las costumbres morales y religiosas. De ahí entonces también se desprende, hermano, un personaje muy conocido. ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Ah? No, eso está más adelantico. Este nicolaita, hermano, viene más adelante en la forma de un hombre de un obispo nicolaita, que se disfraza de un hombre bondadoso y da regalos y ofrendas a los niños. ¿Cómo se llama? El famoso Papá Noel. ¿Ah? Santa Claus. ¿Cómo se dice? Santa Claus. Claus. Este es un hombre, hermano, mire cómo viene la historia, y la historia vuelve y ¿qué? Se repite. Las costumbres pervierten, hermano, las costumbres morales y religiosas. El ambiente eclesial de la comunidad de Juan combate esta herejía, porque era una herejía. ¿Por qué? Porque era falta a los valores, libre desahogo de las pasiones, desórdenes sexuales, etcétera. Desafortunadamente vamos a entrar en un periodo que se llama diciembre, y en ese periodo, hermano, hay una desviación total. No hay límites, no hay moral. Un 24, un 31, hermano, la gente, los muchachos, las niñas deambulan de allá para acá. Hermano, pueden tomar, pueden fumar. ¿Será que la historia vuelve a repetirse? Sí, Señor, es una herejía. ¿Quién es Balaán? Balaán no era un judío, era de oriundo de la llamada Petor, que estaba junto al río Éufrates. Eso está registrado en el libro de Números 22:5, en la Mesopotamia. Este personaje entonces, ¿qué hace? Este personaje trata, o lo envían para que maldiga al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ¿qué sale de su boca? Bendición. Hermano, aunque traten de maldecirnos a nosotros, hermano, esta iglesia es bendita por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Israel, hermano, es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Adolfo Hitler trató de matar, ¿sabe cuál era el propósito de matar él? 11 millones de judíos. No lo logró, pero sí mató 6 millones. Hermano, y algunos murieron, hermano, allá trabajando. Los metían a hornos crematorios, los metían a gases donde morían por cantidades. En una de las, ¿cómo se llama esto? Una de las campos de concentración, hermano, mataban 120,000
diariamente. Hermanos, 120,000. Eso es mucha gente. Hermano, llegaban por cantidades, hermano, en trenes. Y les decían que se bañaran para poderlos meter a la cámara de gas y allí morir. 120,000 llegaron a matar por día. Hermano, aunque trataron de destruir al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es bendito, porque en el año de 1948 Israel no era nación, pero en el año de 1948 las Naciones Unidas le da nacionalidad al pueblo de Israel. Y hermano, el pueblo de Israel sale de todos los lugares, hermano, y ahora llega una nación y pelea hasta la actualidad por su territorio, porque a los palestinos también le dieron un territorio. Esto es una lucha, pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy es bendito. Me da, o no sé, no lo tenía aquí anotado, pero no sé cuántos de ustedes vieron en la internet este personaje Chávez. Hermano, dijo: maldigo al pueblo de Israel desde mis entrañas. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó a este personaje? Le dio cáncer en sus entrañas. Y en los últimos momentos le pide perdón a Dios. Pero hermano, una cosa es la oportunidad que Dios da y también el juicio que Dios da. Porque hay una oportunidad ahora, y de pronto, hermano, nosotros nos desbordamos de esta misericordia, hermano, y nos olvidamos que también Dios es Dios, hermano, justo, pero también es un Dios, hermano, de juicio y de condenación. Ojo con eso. No dejemos resbalar nuestra bendición. ¿Qué poderes tenía Balaam para provocar la desgracia sobre el pueblo de Israel? Mire, fue calificado expresamente de adivino, lo cual no impide que Dios se sirviera de él para profetizar. Trataba de profetizar maldición, pero en su boca no pudo salir sino bendición. Esto nos da a entender, hermano, que aunque hay veces, escúchenme bien esto, que esto es interesante e importante para todos. Hermano, hay veces, hermano, se nos olvida y le hacemos apología a este enemigo que tenemos y lo vemos como invencible y lo vemos poderoso. Hermano, yo no puedo, es que, y algunos dicen: ay, es que el diablo, hermano, es que el diablo me llevó a pecar. No, Señor, hermano, sobre nosotros hay una bendición, porque Dios es más grande, hermano, que cualquier profetizo o cualquier adivino o cualquier brujo, porque Él es el Dios de dioses y Señor de señores por los siglos de los siglos. Amén. Dios está por encima. ¿Lo cree usted? Dios está por encima. ¿Lo cree usted, hermano? Amén. Hermano, no dejemos de luchar, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro adversario está como león. Es como león, pero no es león. Es como león, ruge. Y de pronto cuando ruge uno: ay, Dios mío, qué miedo. Pero hermano, nuestro Señor es el león de la tribu de Judá, hermano, el vencedor del Gólgota, el poderoso de Israel, hermano, el alfa y el omega, el verbo de vida, la roca inamovible, el Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios, al cual podemos alabar y glorificar por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia de Tiatira, Dios le reprocha y le dice: toleras a Jezabel,
Apocalipsis 2:20, el espíritu de seducción y de fornicación. Voy aquí a concluir con esto. La imagen de Jezabel es evocada. No dejemos de entender que Jezabel para los israelitas, su marido era Acab. Y Acab se enredó, digámoslo así, con esta mujer, Jezabel. Y el reino de Israel estaba dividido. Al sur estaba Judá y al norte estaba Israel. Pero a pesar de todo esto, hermano, esta mujer hizo que se pusiesen templos a una diosa. ¿Ah? Este hombre permitió, fue permisivo. Esta mujer tuvo tanto odio que persiguió a Elías y le dijo que su cabeza iba a estar en una bandeja de plata, ¿cierto? Y allí es donde Elías empieza a correr y de un momento se sienta debajo de un enebro, hermano, deseando morir, porque cuando tenemos luchas y persecuciones deseamos morirnos, ¿cierto que sí, hermanos? Cuando estamos contentos y lo tenemos todo, ahí sí nadie desea morirse. Cuando usted está paseando y comiendo y ay, tan bueno, no, ahí sí no desea morirse. Pero cuando hay luchas y pruebas, hermano, Elías, ¿qué dijo? ¿Acaso yo soy mejor que mis padres? Quítame la vida. Hermano, esta mujer también se generaliza allá en el libro de Apocalipsis. Durante este periodo, ¿sabe para qué? Para provocar a Israel, porque el espíritu de esta mujer es un espíritu de seducción y de fornicación. Hermano, Germán Castro Caicedo, un escritor, un periodista, dice de que este mundo actual es un mundo, hermano, llevado por la sensualidad. Venden cualquier cosa y presentan una mujer semidesnuda. Hermano, venden una gaseosa y tienen que presentar, hermano, mujeres semidesnudas. Y estamos viviendo un mundo de seducción. En la calle, hermano, uno está caminando y la gente lo coge y le dice: venga, entre, que aquí hay un show de mujeres bonitas. Algún momento me invitaron así, me cogieron de la mano: venga y hágame el favor y me respeta, que yo soy un ministro del Señor. Y, ay, disculpe, señor. En algún momento también, caminando por ahí por allá por la Veracruz, una mujer de esas me cogió y yo le dije: no, niña, respete, yo tengo mi esposa y le invoco el nombre del Señor para que usted se arrepienta. Hermano, estamos viviendo un mundo, hermano, que está tratando de seducir al pueblo del Señor a través, hermano, de las mentiras que hay en el día a día, en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no provienen del mundo, no provienen de Dios, sino que provienen del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, permanezcamos firmes y constantes, hermano, en la palabra del Señor, reteniendo, hermano, esta doctrina, siguiendo al Señor, hermano, alimentados, hermano, con el poder de Dios. Colóquense en pie, hermanos, y digámosle al Señor en esta hora: Señor, ayúdame a retener, ayúdame a guardar, ayúdame a hacer, ayúdame a perseverar, ayúdame a batallar. Hermano, créame que las batallas no son fáciles. Para ninguno de nosotros es fácil. ¿Por qué?
porque nos vamos a enfrentar con muchas cosas. A los amigos el diablo le va a poner oportunidades, hermano, en la bandeja de plata para que vayan y pequen. ¿Será que esto no lo hace también con nosotros? Nos pone en bandeja, hermano, un mundo pecaminoso. Pero, hermano, qué bueno decir en esta hora, hermano, yo voy a guardar mi dignidad para con Dios. Yo voy a perseverar en el camino de Dios. Y quiero hacer una invitación para un amigo. ¿Quiere algún amigo que ore por usted? Levante la mano. Amén. Amén. ¿Quién más quiere que ore por usted? Amén, mi hijo. Quiero orar por este muchacho. Está recién salido de una fundación. Yo sé que para usted no va a ser fácil, pero el Señor lo va a proteger, lo va a guardar. Yo quisiera invitar para orar por estos amigos, y también quisiera orar por un hermano, por una hermana que quisiera guardar su dignidad para con Dios y decirle: Señor, tal vez no tengo fuerzas, tal vez no soy muy valiente, Señor, tal vez no soy muy consagrado, pero aquí estoy porque quiero batallar en el camino de la fe, Señor, y quiero perseverar hasta el fin y tomar, Señor, las banderas de la fe y decirle al Señor: Señor, heme aquí, retén lo que tienes. Iglesia de Gaitán, pueblo del Señor, iglesia amada, retén lo que tienes para que nadie nos quite la corona de vida. Los invito